Bueno, fuimos compañeros de trabajo con Jorge, hasta que se decidió dejarnos. Y bueno, desde hace unos 11, 12 años venimos trabajando en el departamento de 33 con el equipo del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, en el área de Sierras de Yerbal sobre todo, investigando sobre la producción tradicional de cal, en este caso, ¿no? La construcción de los paisajes caleros. Entonces, desde 2012, 2013 empezamos a prospectar, a recorrer el área, y eso derivó en una serie de intercambios también con compañeros vinculados al turismo, vinculados a la geología. Empezamos a establecer un grupo de trabajo que nos llevó a hacer actividades de extensión y demás en la región. Y bueno, que nos llevó también a conocer cómo la manifestación también se desarrolló en esa área puntual. Desde hace de 2018 aproximadamente, y en el marco sobre todo de mis estudios de posgrado. ¿Y qué dice 2023 Centro de Progreso? ¿Cómo? Es ese. Entonces, a partir de 2018, en el marco de mis estudios de posgrado, comencé a trabajar, o sea, ya veníamos trabajando en conjunto en el laboratorio con la manifestación arqueológica Cerritos de Indios, siempre participando de alguna excavación, incluso, bueno, sobre Cerritos, sobre Cairnes, sobre todo en la región de Enroche, que es donde ha venido trabajando el laboratorio últimamente de estos... Adelante, en medio de la luz. Entonces, el laboratorio, como les comentaba, viene trabajando en Roche, en Tacuarembó, ya tiene unos 15 años de constituido. Y una de las cuestiones que quedaba pendiente por conocer era, bueno, ¿qué pasa? Se hablaba mucho de la caza indígena, de las prácticas de caza, de la presencia de puntas de proyectil vinculadas a la caza, desde la investigación arqueológica, ¿no? Y bueno, y una de las dudas que quedaba era, ¿qué pasa con la pesca, por ejemplo? ¿No? O sea, se asumía que los indígenas que habitaron la región, toda la región este de Uruguay, practicaban la pesca y bueno, pero todavía no había indicios muy claros. Había un anzuelo que fue encontrado en el año 2002 aproximadamente y poca cosa más. Entonces, a partir de ahí comenzamos a trabajar también, o sea, continuamos trabajando, ¿no?, en el área de la arqueología del paisaje, en el área vinculada a los periodos más recientes, ¿no?, al trabajo de la cala, la memoria calera, la memoria vinculada a los paisajes rurales, pero también fuimos incorporando este otro abordaje que tiene una mayor duración temporal, una escala temporal mucho más amplia, que también es una manifestación que se desarrolla acá en el departamento, y que nos permite comprender en una larga duración, ¿no?, en una temporalidad larga de unos varios milenios, cómo vivían las personas en la región. Entonces, les decía, desde la pesca empecé a meterme a trabajar con los cerritos. Entonces, la charla de hoy es una mirada, es una aproximación, sobre todo centrada en las investigaciones que se han desarrollado en estos últimos años vinculado a la temática de cerritos. ¿Por qué? Porque la temática de cerritos ha tenido varios impulsos en Uruguay y varios impulsos en Brasil también. Somos hermanos en esa temática de investigación. Tuvo un impulso a finales del siglo XIX, ¿no?, donde esos primeros naturalistas aficionados comenzaron a acercarse al territorio de Paso Barrancas, ¿no?, y observaban esos cerritos y observaban también que había restos humanos en ellos. Hubo algunos impulsos, algunas discusiones después a principios del siglo XX sobre para qué fueron hechos, ¿no? Y algunos decían que eran lugares donde vivían las personas, lugares de habitación. Otros decían que eran cementerios, precisamente porque se habían hallado muchos restos humanos. Y después la discusión quedó un poco paralizada. En la década del 60, 70, tanto acá, y principalmente acá en el 33, como en Río Grande del Sur,
se retomó el tema. En realidad se empezó a abordar con una mirada de intentar comprender de nuevo cómo vivían estas personas. Entonces, se empezaron a hacer relevamientos, a recorrer el terreno, se empezó también a excavar, a registrar cuántos cerritos se estaban hallando, cómo estaban distribuidos y también en algunos casos se empezó también a excavar para ver qué era lo que contenía. Ese impulso, que fue muy fuerte en la década de 60 y 70 y que incluso llevó a que equipos de investigación de acá, encabezados por Oscar Prieto, junto con equipos de investigación de Brasil, encabezados por el padre Pedro Schmidt, tuvieran un encuentro acá, investigaran acá, vieran materiales de la cuenca de la Laguna Merín, aquí mismo. Y bueno, y también hubo intercambios, el profesor Baeza también tuvo intercambios, tuvo aproximaciones de ese lugar en esa época. Y después parece que hubo una especie de, digamos, de otros intereses ¿no? que generó la arqueología después de ese gran impulso. Y hacia la década del 80, hacia mediados de los 80, lo que sucede es que con este tema se vuelve a cobrarse un impulso importante, pero en este caso en el departamento de Rocha. Entonces comienzan las investigaciones en Rocha, sobre todo en la sierra de San Miguel, y luego se van ampliando al área de India Muerta también, o sea, se van dirigiendo hacia el noroeste, y luego también vuelven acá, muy puntualmente, para ver que en realidad lo que estaba pasando, entre otras cosas, es que hubo un proceso muy importante de destrucción de este patrimonio cultural, ¿no? En ese proceso. Desde esas investigaciones, de esos primeros relevamientos desarrollados por Prieto, esos primeros registros desarrollados en la década de 70 y publicados en 1970, hasta que vuelven a prospectar los equipos de arqueólogos en el año 96, se pasó de tener registrados 350 cerritos, ahora vamos a ver qué son, a menos de un 70%. Entonces, pensemos, solo para tener esta idea, ¿no? de la relevancia de la información que nos pueden brindar este tipo de manifestaciones y de la necesidad de preservarlos, ¿no? Pensemos, bueno, ¿cuánto es que puede haber hoy? No lo sabemos. ¿Cuánto puede haber quedado del 96 en 26 años? Que un 70% de eso que había sido relevado originalmente, ¿cuánto puede haber hoy? No lo sabemos. Está abierta esa duda. Entonces, la idea de esta charla es precisamente eso, ofrecer una mirada, comentar, bueno, qué venimos haciendo, qué se viene investigando, y aprovechar también a conversar bueno, cuál idea, ya tuvimos oportunidad de conversar con algunos vecinos que tienen colecciones, ¿no? Más puntualmente, cuál es la idea también que se tiene de la pesca en la región, de la pesca indígena, ¿no? Entonces, nuestra mirada es general y la idea es ir llevándola a las problemáticas más generales actuales. Entonces, la manifestación arqueológica fue de interés, acá dice, arquitecturas indígenas en tierras bajas sudamericanas. ¿Por qué este mapa de América del Sur, que indica 4 grandes regiones? Porque es un mapa elaborado, publicado por Betty Meyers y Clifford Evans en 1961, arqueólogos estadounidenses que trabajaron muchos años en Brasil y que trajeron nuevas metodologías de investigación a Brasil, y también trajeron su perspectiva de cómo eran las personas que habitaron el territorio, ¿no? Cómo eran hace 2.000, 3.000, 5.000 años. Y en una de las cuestiones que ellos planteaban en ese trabajo es que eran grupos marginales, que las tierras bajas, que las tierras inundables, que las tierras de bañados, que son características de esta región, estaban habitadas por grupos que se llamaban marginales, grupos con tecnologías simples, y que eso era común a las tierras bajas de América del Sur, tanto en Venezuela como en la Amazonía, incluso en la zona de la faja costera de Brasil, donde hoy conocemos cientos de sambaquís, ¿no? De una cultura con un desarrollo tecnológico muy particular, con una serie de cualidades muy particulares. Bueno,
Ellos planteaban en ese momento, con la investigación que había en ese momento, que se trataba de áreas secundarias, de áreas marginales. Entonces nosotros nos ubicamos aquí precisamente, ¿no? Si vamos a la región, a la frontera con Brasil, vemos que la manifestación arqueológica es compartida, ¿no? Y la observamos en territorio, en varios departamentos de Uruguay, incluyendo 33, a Rocha, a Cerro Largo, a Tacuarembó, a Rivera y también en el extremo sur de Brasil. Un poquito. Acá estoy tomando ilustraciones del libro indígenas en la aldea. Cerritos de Indios es una publicación de Camila Gianotti donde sintetiza el conocimiento a través de ilustraciones, también el conocimiento que tenemos sobre los cerritos indígenas. Entonces, simplemente para graficar que desde hace 13.000 años, ¿no? Eso lo que conocemos como las primeras ocupaciones humanas en el territorio de Uruguay, hace 13.000 años, ¿sí? Nosotros nos desplazamos en el tiempo y vemos que en realidad el territorio de Uruguay fue habitado por distintos grupos humanos, de los que hoy no conocemos el nombre, ¿sí? Pero que en el transcurso de su vida cotidiana fueron descartando, desechando, enterrando distintos elementos, algunos de los cuales llegan a nosotros hoy. Por ahí los más característicos de hace unos 13.000 años son las puntas cola de pescado, ¿sí? Pero también tenemos otros elementos que constituyen el acervo arqueológico patrimonial de nuestro territorio. Si nos desplazamos en la línea de tiempo hasta hace unos 5.000 años, comenzamos a ver el origen, la emergencia de esto que se viene a llamar arquitectura en tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de montículos, ¿sí? Algunos montículos, muchos deben conocerlos, ¿no? Algunos bajitos, de medio metro y tal vez 20 metros de diámetro, medio metro de altura, otros de 2 metros de altura y otros que llegan hasta 7 metros de altura. ¿Sí? Entonces, a partir de esa idea constructiva, a partir de cómo se presentan en el paisaje, muchas veces aparecen agrupados, o muchas veces aparecen también agrupados y con un cerrito un poco más lejos. ¿Sí? A partir de ahí se piensa que, bueno, que estamos ante estructuras, arquitecturas, construcciones intencionales para modificar el paisaje. Por eso hablamos de la arquitectura en tierra. Y hablamos de un origen hace unos 5.000 años. Claro que el área de origen no es el mismo en toda la región. No estamos hablando de una escala bien interesante, un territorio bien amplio. Hasta el momento lo que se sabe es que ese origen se dio hace unos 4.800, casi unos 5.000 años, sobre todo en la región de India Muerta, en el departamento de Rocha. Y una de las propuestas es que esta manifestación cultural luego se desarrolló en otras regiones. ¿Sí? Esto lo sabemos simplemente por las dataciones que tenemos más antiguas en cada uno de los puntos. Para el caso de 33, lamentablemente todavía no contamos con dataciones del material recuperados. Entonces, tenemos un primer momento del fenómeno hace unos 5.000 años y tenemos en el área de la ciudad de Pelotas, por ejemplo, muy próximo a Pelotas, sitios arqueológicos cerritos que tienen una antigüedad que llega hasta los 2.500. En Río Grande también. ¿Sí? Entonces nos hablan de distintas formas de ocupación del territorio, seguramente algunas vinculadas con cuestiones ambientales, ¿sí? Decrecidas, por ejemplo, lagunares, o de preferencias por territorios. En el caso de Uruguay, ¿cómo se da este proceso de transformación del medio? Según el planteo desde esta perspectiva de la arquitectura en tierra, esto supone empezar a manejar el territorio, construyendo, haciendo visibles, ¿sí? Elementos en el paisaje que permiten ser identificados con claridad, representan un cambio radical para los grupos que vivieron acá. Y al igual que sucede acá,
Esto también se está observando en otras regiones, donde, por ejemplo, en Bolivia se realizaron hace unos 2000 años construcciones en tierra, en la Amazonía propiamente dicha también, ¿no? Al punto de que en algunos casos se habla hasta de una especie de concentraciones bastante importantes de personas. No se habla de un urbanismo directo, pero sí de una aproximación a un urbanismo en algunos casos en algunos sitios del Amazonas. Y en el caso de Uruguay, se trataría de los primeros paisajes culturales. No salió el mapa. Teníamos un mapa de Uruguay donde se indicaba el departamento de Tacuarembó y el departamento de Rocha, donde se desarrollaron, donde se vienen desarrollando últimamente la mayor parte de las investigaciones sobre salinas. Estos puntitos, que se ven, esta es la laguna de Castillos, y estos puntitos que se observan acá son todos montículos. Lo mismo arriba. Tenemos el Caraguatá, ¿sí? Y tenemos el río Tacuarembó, también como cuencas, donde se han ubicado estos montículos. Claro que, y ya se vienen demostrando también investigaciones recientes en Cerro Largo, ¿no? En cavernas, es necesario recorrer el territorio, porque también se está trabajando actualmente, el profesor Rafael Suárez también identificó conjuntos de lo que podrían ser cerritos montículos. Entonces también hay una necesidad de conocer, ¿no? Eso que mencionaban de que hay un territorio todavía por explorar. Y que es toda una información que se suma a la base de datos que tenemos actualmente. En el caso de Tacuarembó, se relevaron 43 conjuntos en la cuenca del Yaguarí y se excavaron, los que están en rojito fueron los intervenidos. Y 54 conjuntos en la cuenca del Caraguatá. Por supuesto se trata de tierras bajas, con bañados, planicies inundables, montes ribereños, lagunas, planicies medias. Y se encuentran rasgos, también, además de los montículos clásicos, otros rasgos en el paisaje, depresiones, lo que podrían ser como una especie de estructuras elevadas, ¿sí? Alargadas, y los clásicos cerritos. En este caso, vieron que en este caso se trata de un cerrito pelado, y en este otro asociado con monte, que es otra característica también de muchos conjuntos, que estén asociados a monte nativo, que también se transforman en un refugio, ¿no? De ocupación de los animales, incluso de construcciones humanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paisajes culturales, hablamos de todas esas transformaciones también que se van dando en el transcurso de estos 5000 años, ¿no? Y esto es rehabilitar, ¿no? Volver a habitar estos lugares con distintas características, con distintas necesidades, incluso distintos grupos humanos que nunca tuvieron contacto entre sí. También en estos contextos tenemos lagunas, tenemos canales, estructuras complejas, conjuntos de estructuras, y zonas de pérdida de suelo, que es interpretada también como zonas de toma de estos suelos del horizonte A efectos constructivos, para aprovechar la fertilidad de esos suelos. Entonces, en el caso de Tacuarembó, lo que se observa con mucha claridad son estas zonas que han perdido esa capa única. Se excavaron varios sitios, se estudiaron varios sitios en Tacuarembó. Uno de ellos, que es muy interesante, es el sitio Pago Lindo. ¿Por qué? Sí, precioso nombre. ¿Por qué? Porque en el sitio Pago Lindo se identificó lo que podría haber sido lagunas artificiales asociadas a los cerritos. Lagunas construidas para el aprovechamiento del agua y canales artificiales, ¿no? Todo esto que se está observando, que se observó en Bolivia, que se observa en el Amazonas, se ha observado también en nuestro territorio. El manejo
del terreno, que luego después se va a observar y se va a corroborar que, entre otras cosas, habilita y permite ese manejo del agua en cultivo en esta región. Este es un ejemplo de fases, ¿no? Este fue un cerrito excavado, era un cerrito bajo, ¿no? De momentos se fue construyendo, digamos, ¿no? De atrás para adelante en el libro de construcción del cerrito, bueno, los distintos momentos de su elaboración. Entonces se propone que comenzó con 2 montículos, este cerrito que fue excavado, y que después se le fueron agregando en distintas regiones, en distintos puntos, uniéndolos, ¿sí?, hasta llegar a esta estructura en forma de herradura, ¿no? Se fue acompañando en la excavación con mucho cuidado y registrando los distintos momentos constructivos para poder llegar a ver cuál es la secuencia desde la cual se fue construyendo esta estructura. Y esto es bien interesante porque una de las discusiones desde el origen de la problemática de los cerritos, ya desde principios del siglo XX, es cómo fueron construidos también. Y una de las cosas que se observa en varios cerritos es que no aparentan tener diferencias estratigráficas, no es posible. En muchos casos se observan, en otros sí. Pero en muchos casos no es posible observar diferencias en el suelo que permitan ver distintos momentos de construcción. En este caso, las técnicas de excavación y las técnicas de registro permitieron observarlo. Hay otros casos también en San Miguel donde se observan capas. Ahora recientemente también, que fue, yo no había tenido oportunidad de verlo con tanta claridad en la reserva del Taín, con un equipo de colegas brasileños que estuvieron trabajando ahí a cargo del profesor Rafael Mileiro. Era increíble ver cómo desde la base hacia la superficie, en un cerrito de 1 metro aproximadamente, se observaban capas muy definidas. De rocas, él le llamó, el geólogo que estaba en ese momento ahí le llamó lateritas, que son muy férricas, ¿no? Y observaba como si fuera un sándwich, increíble. Desde la base con arena, porque es un cerrito asociado a una laguna, a la laguna de Nicola, está muy próximo. La siguiente capa de laterita, que es muy férrica y dura, muy difícil de excavar, casi que imposible, no encontramos materiales ahí. Otra capa encima de arcilla, ¿no? como capa de relleno, una capa de arcilla. Otra capa de laterita dura, o sea que ya tenemos 3 capas constructivas, pero sí, clarísima la intención constructiva. Y después sedimento mucho más tierra, digamos, ¿no? Sedimento más fértil, sedimento tierra negra, ¿no? Encima, donde encontramos la mayor parte del material arqueológico, incluyendo restos de fauna, restos de moluscos y restos humanos. ¿Y la laterita es de por ahí? Bueno, el geólogo que se está formando también en arqueología, ¿no? Tenía esa doble visión. Él hizo varios testeos y no en lo inmediato del cerrito. Pero es una deposición intencional. Sí, observamos eso. Y fue ahora en marzo. Sí. En marzo fue la excavación. Imaginamos que en breve se podrá presentar parte de los resultados. Sí, impresionante. Entonces tenemos aquí yo conecto que tenemos una diversidad muy grande también en estos paisajes, el manejo de estos paisajes. Acá se va para ver, ¿no? El canal que nos mostraba en el mapa también. Y la laguna activa hoy, ¿no? Y también cómo si hacemos un corte transversal, cómo se van disponiendo también, y esta es otra particularidad, los puntitos son montículos o conjuntos de montículos, cómo se van disponiendo en distintas alturas. Entonces tenemos una diversidad enorme. Y aquí, no sé si da para ver estas manchitas, cada una de las manchitas corresponde a un montículo. Acá están los paquitos, como para tener la escala. Cada uno de estos puntitos chiquitos son pares. Entonces,
la distribución, ¿no? Que nos permite pensar también, y este es un modelo 3D, ¿no? Tomando estos conjuntos. Su distribución nos permite pensar también en esta idea de volver a esta idea de pensarlo como aldeas también, en algunos casos, ¿no? Como espacios de habitación continua, como espacios de intercambio. En Rocha, entonces, nos mudamos para la cuenca de la Laguna Merín, nos mudamos también a áreas de humedales, de planicies bajas, pero también de serranías. Hay cerritos en las sierras, en la Sierra de los Sapos, en la Sierra de San Miguel, por ejemplo. Y acá es donde se piensa que se dio el fenómeno de origen de estas estructuras. Y es acá también, además de ser los más antiguos, es donde están los mayores, los más grandes. Se encuentran cerritos, claro, de 2 metros, muchas veces también asociados con cerritos de 4 metros, en los conjuntos de 5 metros, y también en el área de Línea Muerta se encuentra el cerrito más grande que conocemos hoy, al menos, que es el denominado cerrito La Viuda, que es el que tiene la quesería, ¿sí? Se construye una quesería encima, que tiene 7 metros. Entonces, en ese proceso también lo que vamos viendo es que el paisaje concreto, ¿no? Va cambiando también con motivo del manejo humano y de los cambios climáticos antiguos y los cambios ambientales antiguos. Y uno de ellos, y muy importante en la región, tiene que ver precisamente con el retroceso de las aguas, que deja expuestas tierras que, por ejemplo, hacia el año 2000, tierras que hacia el 4500 no estaban expuestas. Y bueno, y llegamos a un año 2000 antes del presente, ¿sí? Donde nos encontramos con el escenario más parecido al actual. Pero tenemos que tomar en cuenta que en momentos anteriores los efectos del clima y los cambios ambientales también tuvieron que tener incidencia en la localización de estos sitios arqueológicos, en la movilidad humana en general, ¿no? Por la región, los lugares preferidos, las formas preferidas de recorrer y de habitar la región. Entonces, en este mapa lo que vemos, los puntitos rojos, son los sitios, los montículos que eran conocidos hasta 2010 aproximadamente, 2015. Estos puntitos rojos son los sitios efectivamente excavados en Rocha. No son poquitos, relativamente poquitos. Y los puntitos más oscuros son los cerritos nuevos, los que se encontraron a partir de volver al terreno, volver a prospectar y volver a registrar. Ahora con técnicas actuales, con GPS, que muchos los podemos tener incluso en el celular. Bueno, en este caso se utilizan instrumentos de alta precisión, un GPS diferencial, por ejemplo, que da una precisión milimétrica. ¿Sí? Y todo eso es de mucha utilidad para la investigación y también para la conservación del lugar, ¿no? Conocer dónde es que están, conocer en qué condiciones están, nos permiten también poder cuidarlos mejor. Entonces, simplemente un documento histórico bañado en San Miguel, estas fotos del año 86 aproximadamente. ¿No? Tenemos la sierra de fondo, el bañado y el proceso de excavación de un cerrito, que fue uno de los primeros que se excavaron luego de esa década y media, donde bueno, se generó un vacío en las publicaciones, no subimos mucho más salvo grandes excepciones de bueno, qué se estaba haciendo, qué se estaba investigando sobre el tema. El sitio Puntas de San Luis, que tiene unas 15 estructuras, 15, 16 estructuras de unos 4 metros de alto, también se va a excavar en la década de los 90, principio del 2000, cada uno corresponde a un punto, se hacen distintos análisis, se toman medidas entre cada uno de los montículos para ver si hay irregularidades o no, además de excavarlos, ¿no? Y cada vez en este proceso se van incorporando nuevas técnicas cada vez más precisas y cada vez se afinan mucho más las preguntas que se le hacen, que se hacen cada vez que se va a abrir una excavación, ¿no? Cada vez se abren menos excavaciones
cada vez con más preguntas. ¿Por qué? Porque nos quedan pocos, tenemos que preservarlos. En este montículo, por ejemplo, acá para ver las personas, también es un montículo de unos 4.000 años de antigüedad. Ya vemos que se empieza a multiplicar muchísimo la técnica de datación por carbono 14, ya es mucho más habitual, se hace más barata también, más accesible. Y lo que permite observar para este montículo es como la secuencia, no se ven capas a simple vista, ¿no? Pero sí, lo que se observa a partir de las dataciones es que parece haber una secuencia constructiva muy clara, más allá de que en este caso no podamos observar las capas. Pero son los años que dicen ahí, o sea, que tiene 1000 años. Perdón, vuelvo para atrás. El anexo al año, son los años. 4.000, sí, fue iniciado hace 4.100 años. Y arriba están, o sea, que Y fue dejado de construir hace unos 3.200. Sin embargo, en algunos de estos montículos se encontraron restos humanos, en un caso cráneos, en fin, que fueron datados, y hay una cuestión bien interesante que sucede en estos casos. Los restos humanos no tienen más de 1.600 años, los que se conocen hasta ahora. Entonces, estos espacios, este cerrito, por ejemplo, tal vez se dejó de construir a conciencia hace 3.000 años. Sin embargo, es un punto de referencia en el paisaje. Porque otros, el mismo grupo, 2.000 años después, u otros grupos, todavía no tenemos cómo saberlo, volvieron y enterraron a sus seres queridos ahí. No, pero eso es lo que dice ahí, que el cerrito estuvo habitado durante 1000 años. Sí, y fue construido, estuvo habitado y fue creciendo durante 1000 años. Y después, lo que se encuentra muy cerca de la superficie son estos restos humanos que tienen 2.000 años, 1.500 años medio. Porque las cosas duraban más antes que ahora. Sin vigas y nada. Es una forma interesante de verlo. ¿Qué significa el más 60, más 50, más 70? Ah, esto es más menos. Más o menos es el rango de error. Sí. No es una fecha, si bien es una técnica de datación absoluta, tiene rango de error estadístico. Entonces, en este caso puede ser 3.280 años de antigüedad, pero puede ser 3.220, con un 95% de certeza. O 3.340, ¿no? En ese rango que se va a manejar. Sí. La excepcionalidad y todo, pero durante todo ese tiempo construir algo más, ¿cómo lo evitamos? Ahora vamos. No sé. Ahora vamos, porque se empezaron a observar también, tanto en Tacuarembó como en algunos cerritos de acá, se empiezan a observar algunos rasgos que nos permiten pensar cómo vivían. Ahora vamos para eso. No hace spoiler. En el conjunto de los Ajos, también en la Sierra de los Ajos en Rocha, vemos acá todo un conjunto enorme de montículos que también tienen unos 4 metros de altura aproximadamente, otros tienen 2, otros tienen 1. También vemos una antigüedad de unos 4.200 años, o sea, esto nos permite, y 1.000 años lo más reciente. Esto nos permite observar cómo es recurrente, primero en la zona, ¿no? Confirmar la antigüedad, ¿no? Hay varios sitios que son de 4.000 años, que tienen 4.200, 4.300, en fin. Eso por un lado, confirmar esas edades a nivel regional. Y por otro lado, nos permite observar cómo son reocupados, ¿no? Cómo en distintos momentos los grupos van y los ocupan. ¿Ah? Piensen, por ejemplo, a veces lo que nos cuesta recordar el nombre de nuestros tatarabuelos, ¿no? Y si nos remontamos a 3.000 años, es una locura. Entonces, volvemos al mapa que ya les había mostrado y nos vamos a concentrar en la región Pinamorte un momentito, que es la que está en el cuadro, que es donde se excavaron 2 sitios en realidad, les voy a mostrar aquí, y algunas otras cositas. En la región Pinamorte se vienen desarrollando prospecciones desde hace 30 años, ¿no? Para buscar
cerritos. Como les decía, en los últimos años se vienen encontrando más, unos 200 en los últimos 8 años tal vez. Lo que solo en esa región nos habla de que hay unas 1000 estructuras aún hoy presentes. ¿Sí? De todas formas, también se observa el impacto humano, sobre todo humano, sobre estas estructuras. Principalmente a través del arado, que es lo que pasa acá también, es lo que pasa en el sur de Brasil, que estos testimonios son pasados por arriba completamente. Se estiman, ¿no? Estas estimaciones, estos promedios que hacemos como para hacernos una idea de la magnitud de los fenómenos, ¿no? Se estima que hay 2 cerritos con 6 por kilómetro cuadrado. Entonces, si vamos a 2 kilómetros cuadrados en esta región, tendríamos unos 5 cerritos. Es impresionante la densidad, da para observar de un conjunto de cerritos al horizonte y ver varios conjuntos en la zona también. Entonces, en este caso, claro, son grandes, son conjuntos también numerosos. Entonces, se planteó la pregunta también de qué pasa con los espacios internos, que ya se había preguntado, menos que vimos algunas medidas, siempre se toman medidas generalmente para ver a qué distancia cada uno de otro. Y en este caso también, con técnicas más actuales, con información precisa también que tiene que ver con estos instrumentos, con el GPS, pero también con los sistemas de información geográfica que permiten también aproximarnos al territorio de otras formas. Los colegas comenzaron a jugar con esa información, ver, bueno, cuáles son los cerritos más altos que están en rojo, los más bajitos, cómo se observan, cómo se distribuyen en el paisaje. Asimismo, en 2020 se comenzó a excavar un cerrito de un conjunto que se llama Los Canitas. También, y que una cosa interesante de este conjunto es que está dentro de un área es territorio de colonización. Entonces está bajo gestión conjunta. La universidad por primera vez hizo un convenio con colonización para poder gestionar de forma conjunta con los colonos ese espacio, esos padrones. Entonces también se desarrolló, además de las excavaciones, todo un trabajo de educación patrimonial y un trabajo de conservación de estas estructuras y ver cómo armonizan su vida con las prácticas de la ganadería, por ejemplo, que es lo que más desarrollan los colonos en la zona. Y está dando resultados bien interesantes. También este sitio tiene una antigüedad de 3800, también hay dataciones de 4000 años. Y como vemos en este plano topográfico, vemos que encontramos 2 cerritos un poco más bajos aquí, y las cotas, las líneas nos indican una mayor superposición. En este caso creo que son de cotas de a 20 centímetros, ¿no? Entonces son los más elevados, los de arriba. Y también vemos que hay otros más bajitos, que alcanzan el metro, como este. Estos serían los más elevados. Estos también tienen unos 3 metros, este fue el que se excavó, es el que aparece acá. Y otros más bajitos, que apenas se observan en el paisaje. Este proceso de excavación, prestando atención a eso que mencionábamos, ¿cómo nos damos cuenta de sus formas de vida? Por ejemplo, aquí tenemos unos agujeros que pueden ser agujeros de poste, ¿no? De clavar estacas, palos, para hacer una tienda, una tontería. ¿Sí? De forma, claro, lo observas también excavando de forma meticulosa, prestando atención a esos rasgos que a veces no los ves. Se encontraron material arqueológico que ya estamos habituados. Y bueno, y las investigaciones, no quería dejar pasar por alto las investigaciones de 33. Volviendo a esta idea, ¿no? Cómo los investigadores del equipo prospectaron e identificaron distintos puntos en el departamento. Ay, perdón. No puedo volver para atrás. Distintos puntos en el departamento que presentan conjuntos de cerritos, que presentaban conjuntos de cerritos en la década del 60.
y llegaron a unos más de 350 estructuras, mencionan. Además de caracterizar, ¿no?, cómo se ubican en el paisaje, ¿no?, cómo está el montículo con relación al bañado, al médano, a la laguna, los materiales arqueológicos recuperados allí, y cómo, les mencionaba hoy, 26, 30 años después, ¿no?, en las distintas prospecciones que se hicieron como para en realidad conocer qué estaba pasando con esta situación, se volvió a varias de las estructuras, de los conjuntos de cerritos que fueron prospectados por Prieto y su equipo, y muchos de esos ya no estaban. ¿Por qué? Y porque fueron destruidos por el arado, sobre todo. De campo que Sí, que estaba en producción y que no se contempló evitar o pasar con la máquina. ¿Tú sabías que hay un decreto de la Junta Departamental de aquí que protege las acumulaciones entrópicas de piedra y los hábitats de isca a nivel departamental? Sí, esas son innovaciones. Esas son innovaciones que precisamos en todo. Bueno, acá existe, que la mayoría de la gente lo desconozca. ¿De cuándo existe? Hace como 8 o 10 años. Carlos, pero una forma no solo pasar una rastra y un lampe para sembrar, sino que en las zonas inundables el ganado se sube arriba. Sí. Entonces eso es la forma más rápida de adaptarse. Sí. La verdad. O sea, eso parece Solo 4.000 años habrá pasado más una vez, supongo. No, pero vacas no vienen en aquella época. Las vacas son modernas. Sí, de todas formas, esa es una forma de convivencia, digamos, de riesgo menor frente a un tractor. Sí, pero mira que un tractor, si va a hacer algo, no lo monta, no lo desmonta. Yo lo que he visto más es por la parte. Sí. ¿No? Sí, también lo que pasa es que muchos de ellos, por ahí imaginamos que están intocados, que fueron sellados, y están muchas veces que presentan muchos pozos. Vemos pozos de los tatú, de los tucutucus, que también mueven adentro el material arqueológico. Sí. Eso también está presente, y a veces los animales meten las patas. La cubierta superior es muy dura, a veces más dura que el campo natural del entorno. Y debajo de esa cubierta, sí, ya viene una tierra esponjosa, lo que he visto, ¿no? Y quería preguntarte una cosa. En la zona acá de Saglia existen 4 o 5 que tengo en memoria, y todos tienen ombúes de zinc. Sí. Un árbol que solo está allí, no hay en la zona otras localizaciones de ombúes, no hay otra especie de nativo, solo ombúes. ¿Hay alguna idea de eso? ¿Por qué? Bueno, es una característica que se desarrolla en todo el territorio, acá y en Brasil, que asociado muchas veces, o sea, tenemos los cerritos pelados o los cerritos con caraguatá, por ejemplo, ¿no? La vegetación diferencial que nos indica muchas veces que ahí, antes de ver la elevación, vemos el caraguatá, por ejemplo, ¿no? Que nos indica que ahí hubo un asentamiento humano. El otro día leí como que se está empezando a estudiar eso ahora. Exacto, iba a eso. Sí, se está comenzando a estudiar, en realidad se viene desarrollando, se está comenzando a publicar esos primeros resultados sobre la relación que existe entre los cerritos y el crecimiento del monte nativo. Porque incluso en mapas dominiales, los planos dominiales de los campos de la sierra, esto se está estudiando sobre todo para India Muerta, en el contexto de lo que les comentaba del convenio de Laudelar con colonización. Lo que sucede allí es que los documentos dominiales, ¿no?, de compra-venta y eso, indican estas islas. Isla Ferreira, isla, ¿no?, con nombre isla, indicando precisamente, y los arqueólogos van allí y encuentran cerritos. ¿No? Entonces ya estaban reconocidos, son espacios reconocidos desde hace mucho tiempo como espacios significativos asociados al monte. Pero como que hay determinadas especies, como que pueden haber sido forestadas. Sí, bueno, esa es una de las hipótesis. Lo que yo leí que estaba... Sí. El manejo precisamente el acondicionamiento del espacio para habitarlo de la mejor forma posible.
¿Qué puede pasar? Tanto con animales, la propia construcción en sí misma, ¿no? Habla del manejo del espacio, lo que veíamos de los canales, lo que veíamos también de las lagunas, el relacionamiento con los animales también, que algunos consumimos y todo eso, también nos habla de manejo, y el monte. Porque en algunas... ¿El ombú es autóctono? El ombú sí. Pero el ombú no es un árbol, ¿no? Es un arbusto. Ahí ya me voy. Es nativo, sí. Algunos discuten porque tiene una estructura interna, pero bueno. No, pero que no. Ahí queda para los viejos. A ver, Mateo. Sí, porque el ombú es una hierba, así que... No, lo que pasa es que la acumulación de sedimentos genera una posición óptima para que se instalen. En el plano sólido, inundable, no hay posibilidad. No. No sé si escucharon a Jorge, acá planteaba, a Jorge Baeza, que planteaba eso, que genera la propia estructura y esa cuestión de estar habitándola, dejando desechos, fertiliza también el espacio, lo que la diferencia de la zona de bañado propiamente dicha, que eso permite que las plantas, que los árboles, plantas, vegetales se asienten allí. Y el caso del cultivo, Sí. ¿cómo lo va a citar? El caso del cultivo. Aparece cultivo cuando aparece en esa estructura. Antes no, porque ninguna planta, ni poroto, ni zapallo sobrevive en un plano sólido, que está inundable permanentemente, se pudre la raíz. Sí, o sea que son porque eran inundadas por estaban en la zona bañada, se inundaba para poder meterse ahí. Sí, es una de las hipótesis que está desde hoy levantando la mano, perdón. Un poco de lo que hablaban recién. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dijiste hace un rato, de que había lagunas artificiales y canales. Es decir, lo que nosotros sabemos, esas obras hidráulicas de las otras civilizaciones, grandes civilizaciones, tanto de Central Oriente como mesoamericana, están asociadas a la agricultura. ¿Para qué podían ellos acá construir lagunas? Porque ahí se detectaron los caponcitos, las pequeñas y las elevaciones más bajas. Ahora vamos un poco a las técnicas y les voy a explicar un poco mejor esto. Pero el desarrollo de nuevas tecnologías en estos últimos 15 años y el desarrollo de técnicas cada vez más finas permiten observar, por ejemplo, la existencia de fitolitos. De fitolitos, que son unos restos, son restos silíceos, es sílice que queda albergada en las células de las plantas. La planta muere, esa sílice se conserva en el sedimento y cuando vamos a excavar tomamos muestras y las podemos analizar en laboratorio. Y eso, por ejemplo, nos ha dado como resultado de que se cultivó poroto, que era lo que mencionaba Jorge recién, poroto, maíz, zapallo, ¿no? A partir de esos cristales que son realmente microscópicos, solo en el microscopio los podés ver. Entonces, por eso también la importancia de preservar estos espacios, de preservar estos lugares, para poder también desarrollar esas técnicas. Había agricultura incipiente, ¿no? Sí, eso está confirmado en distintas regiones. Pero ¿qué edad tienen los fitolitos de qué edad están? Y bueno, ¿qué antigüedad? 3.000 años. 3.000. Eso habla de una comunicación con la cordillera, porque eso no... No necesariamente. No la asociación de esas tres plantas, poroto, maíz y calabaza, es una asociación americana, ¿no? Se encuentran en distintos puntos de América, sin duda las tres, o sea, generan, se potencian entre ellas. Andina, por eso dicen. Y sobre el origen de la agricultura acá, en realidad todavía no lo sabemos. No podemos afirmar que hayan venido de los Andes, no podemos negarlo tampoco. Sí, lo que observamos es que en distintas zonas de América del Sur, en forma contemporánea, se están dando estos procesos y del manejo del espacio para poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Carla, una aclaración paralela. Cada uno de esos cristalitos, esos fitolitos, tienen elementos valor biológico diferencial para cada una de las especies. Capaz que se le foto. Sí, ahora les muestro. Por eso se sabe que son de poroto, de maíz. Ahora vamos a hacer una fotito de microscopio. Acá hay una preguntita. Sí. Lo que hemos visto, esos conjuntos de cerros en los bañados de India Muerta o en zonas donde hay mucha acumulación de
de estas construcciones, vemos un trabajo y una organización de esa gente, ¿verdad? Sí. Porque había, no sé, yo me imagino que había gente que los construía y otros que tenían que sustentar a esas personas que estaban trabajando, ¿verdad? Ahora, en toda esa cantidad de cerros, y hay muchos que se han perdido, ¿no? No conocemos la cantidad o el número de cerros que había, ¿no? ¿Qué población tendríamos que tener y dónde está esa población? Porque hablamos de miles de personas trabajando, ¿y dónde están los enterramientos? ¿Dónde se encuentran esas personas? Capaz que no simultáneamente, porque estamos hablando de 5.000 años. Los enterramientos más antiguos que tenemos, que se han conservado hasta ahora, tienen 1.600. Entonces no podemos afirmar que sean los mismos grupos, los mismos descendientes. Los descendientes de los mismos grupos que hayan habitado el territorio. Es más, también hacia la época histórica, ya sea en 1450, 1500, incluso habría indicios de la llegada, y esto sí por migración, de grupos, a partir del conocimiento de la cerámica tupí-guaraní, de grupos de origen también del centro de América del Sur, ¿no? Hace 1500 años. No, en 1500. En el 1500, muy próximo a la llegada de los europeos a América. En ese momento estaban... Grupos de contacto, entonces, guaraníes, venidos de la zona de Brasil, ¿no? De Brasil a esta región, pero también desde el centro de... sería... Paraguay, Brasil, Paraguay, el límite de Brasil, Paraguay, ¿no? Por Río Uruguay también. Por Río, sí. Por el Río Uruguay y sobre todo por el río Paraná también. Eso por la cerámica. Sí. Pero en los cerritos se encontraba muy poca cerámica. Poca, pero existe. Por ahí, ¿verdad? Poca, pero existe. Entonces, en esa línea que se plantea que cuando llegaron los europeos a la región, a esta región del Atlántico, los grupos que se estaban instalando, comenzando a instalar acá, eran comunidades de origen con esta tradición cerámica tupí-guaraní. ¿Sabes que hace unos años, mirándolo unos anales portugueses, desde el tiempo de la colonia Sacramento, cuando llegaban a través de la Vitualla para lo que era el fuerte de Colonia, entraban a través de la laguna Melín, ¿verdad? Por el bloqueo que le hacían los españoles y todo eso. Y había contactos entre estos grupos costeños de la laguna, donde los ayudaban a los portugueses, y eso está escrito en documentación, ¿verdad? Llegaban por tierra hasta Colonia, ¿no? Pero decían que cuando ellos volvían hacia Brasil, llevaban esclavos indígenas de estos grupos que estaban costeños que tomaban de los constructores de cerritos. Podemos hablar de un genocidio, de un vaciamiento de Eran bandeirantes, ¿no? Sí, no, era el ejército portugués. En el primer momento de la llegada de los europeos a este territorio hay varias hipótesis que cuestionan que se suceden al mismo tiempo. Que es que los grupos empiecen a percibir la amenaza y se retrotraigan hacia el interior. Que empiecen a padecer también las enfermedades, ¿no? por un tema de no estar inmunizados ni unos ni otros a las enfermedades. Y la absorción también en el trabajo ganadero también. De la integración a las sociedades criollas, pero también los procesos de esclavitud, de captura de seres humanos, claro, para ser llevados sobre todo a territorio de Brasil, que fue lo que hicieron los bandeirantes durante mucho tiempo también. En la región, en el sur de Brasil, en Paraguay. En la región de India Muerta y Conde la Paja y todo ese lugar, nosotros hemos identificado una ruta de pasaje de ganado, ¿no? De pasar el ganado desde el ganado realengo hacia lo que era el Chuy, la parte de San Miguel, ¿no? El robo de ese ganado y llevar a Río Grande del Sur y eso, donde los vaqueanos eran los indígenas, ¿no? Porque tú te das cuenta que en ese tiempo era todo agua, era zona inundable y tenía que ser gente conocedora, como los indios que... Sí, después podemos superponer mapas entonces para ver cómo se presentan. Claro. Sí, tal cual. Una pregunta. Sí. La intencionalidad en los distintos estratos de construcción que decías que había en el sur de Brasil. En un cerrito, en otros no.
En algunos sí, pero en Uruguay se encuentra también esa intencionalidad o en realidad es más acumulación de sedimentos de lo que van dejando a través de los miles de años de ir acampando en el mismo lugar, o también hay dentro de la frontera uruguaya esos cerritos que tienen los estratos tan definidos como intencionales. Sí, en el caso de este caso que comentaba, lo excavamos en marzo. Fue realmente atípico. ¿Por qué? Porque los cerritos que venía excavando el mismo equipo cerca del área de pelotas eran esos cerritos que no podés distinguir capas, no podés distinguir, o sea, era una acumulación que parecía única, ¿no? Un mismo paquete. Sin embargo, tenía dataciones distintas, entonces se piensa también que en esos casos del área de pelotas presentan dataciones distintas, fueron distintos episodios. En este caso de marzo, actual, que es en la reserva del Taín, que está dentro de la reserva ecológica también, se dio ese fenómeno que no habíamos visto. O sea, empezó a desaparecer, todos sorprendidos por lo que estaba pasando. Acá en Uruguay, yo no conozco registros de que se haya dado eso con la laterita, o sea, esa intención constructiva. Sí, en el CH, en San Miguel, en el sitio CH2D01, en los dos montículos que fueron excavados, que fueron el montículo A y el B, en los dos que corresponden al área de una foto en blanco y negro que tenía la sierra, en esos dos montículos se observaron capas, unas 5 o 6 capas. Y fueron datadas y daban distintas edades. La más antigua daba 2300, la siguiente, no recuerdo, puedo decir un número errado, tal vez 1900. La tercera no fue datada y la última arriba daba 200 años antes de crecer. E incluso tenía restos de ganado. Pero 200 años no es nada. No. Pero ahora seguramente fueron ocupados también tanto por criollos como por indígenas como por... Sí, igual en un Pero... conflicto. Sí. Tenemos esos fueron encontradas cuentas venecianas también en el sitio de la Larga, sobre la sierra. Es un cerrito sobre la sierra de San Miguel. Sí. Igual viste que hay cerros que han tenido un manejo de los termiteros, ¿no? Porque sí. Viste que hay cerros que se desgastan por la lluvia o lo que sea, y hay algunos que se mantienen con esa cáscara dura, sí, donde hay ladrillo, o sea, la quema ha producido hasta ladrillo. Y eso tenía un trabajo, el termitero no estaba en la zona inundada. Había que traerlo para formar esa capa dura, ¿no? Sí, y ahí se observa la intencionalidad, ¿no? Claro. Quemar un termitero que queda mucho más duro le da sustento a esa estructura. Lo mismo que el sedimento quemado en general. Y ¿sabés qué? No sé si recordás en un perfil alto que tenía las fechas. En ese sitio se estudió que entre un 25 y un 30% de lo que se recuperó, del sedimento que se recuperó en la excavación, pertenecía a tierra quemada y con termitero. Sí. Entonces eso se le da una solvencia, una estructura de 4 metros. Imagínate que llega al techo. Pero tú sabes que, disculpame que me estoy metiendo ahí mucho, pero se ha notado en los cerros donde han habido campos con mucha paja brava, ¿no? Esos cerros de altura como para bombear, como para mirar, vamos a imaginarnos 500 años cuando esos bañados eran permanentes. Necesitaban un lugar donde poder mirar de una a otra para poder trasladar toda esa masa de gente, ¿verdad? Por lugares, o sea, y ahí formar una línea y llegar, ¿no? Esos son los cerros que se han mantenido sin desgaste. Sí, y es lo que menciona Prieto, por ejemplo, que podrían ser mismo para cerritos que se han construido para que están aislados de los conjuntos. Sí. Son hipótesis, ¿no? También tenemos que buscar mayores evidencias para poder confirmarlo. Y lo que estamos viendo es que lo que confirmamos para algunos sitios no lo podemos confirmar para otros. Para nada. Como por ejemplo esto de las capas constructivas, ¿no? Este fenómeno de marzo no lo habíamos visto nosotros al menos todavía. Y así pasa con otros elementos, ¿no?
Ahora estamos buscando también canales, otras lagunas artificiales también en otras regiones, porque son fenómenos que se dan, o mismo los conjuntos sobre la sierra, lo que pasa en Los Ajos, por ejemplo, en la Sierra de Los Ajos, ¿no? Es esa cantidad de estructuras, más de 40 estructuras juntas encima de la sierra, entonces, que ahí se habla claramente de aldeas, ¿no? Pero no es extrapolable a todos los casos. Ninguno de los casos es extrapolable a todos. En la parte de Yaglia, que habló el compañero, hay un cerro que tiene una superficie cónica, pero la base es cuadrada. Yo el único tabor que he visto que hay de un cerro con base cuadrada y no, o sea, no ha habido construcciones, ese cerro siempre estuvo. ¿No es una tapera de tierra? No, está solo el cerro, ¿viste? Y el único que nosotros lo medimos la otra vez con base cuadrada. ¿Ah? Y por ejemplo, en la zona de ahí de frente de India Muerta, hay un conjunto de cerros en la sierra donde cerca de ellos hay un anillo, ¿ah? Un anillo pétreo, o sea, todo colocado en las piedras, y hay 4 o 5 cerritos en la sierra, ¿verdad? Como si fuera algo ceremonial ahí. La otra vez conversábamos con algún compañero tuyo, digo, yo no había visto ninguna construcción anexionada a la construcción de cerros, ¿no? Sí, en el caso, corregime si me equivoco, Jorge, en Rocha, en Potrero Grande, fue que se recuperó un esqueleto humano que tenía una acumulación de piedras encima, como si fuera un cairte, y encima el cerrito. ¿Fue en Potrero Grande? También. Muchas veces también se recupera, los restos humanos están asociados a grandes bloques, pero en ese caso era una acumulación encima. Entonces ves distintas formas de trabajar el montículo. A mí me llamó la atención ahí, que fue excavado cerca del Canal 2, ahí, que viste que en Uriarte hay una laguna que cuando se desecó para construcciones allí, hay todo un complejo de, no sé, como 40 cerritos, ¿no? Pero dentro de la laguna se recuperó mucho material de la vida diaria, o sea, como que había sido a propósito puesto en el fondo de esa laguna. Por eso cuando tú hablabas de que podía haber construcciones del agua artificiales, me llamó la atención eso, porque digo, todo ese material ahí abajo. Tenemos mucho para hacer. Ya con lo que tenemos excavado, que vieron que eran 8 puntitos. En Rocha. ¿Y el trabajo del laboratorio cuánto te lleva eso? Y al laboratorio sí. Pero años. Sí. A veces queremos resultados inmediatos y las propias técnicas a tener esa resolución requieren mucho tiempo de observar. Y es difícil incluso formarse, no encontrar personas que quieran especializarse en un trabajo que a veces es arduo y se compensa con otras cosas. Pero además con el presupuesto que supone sí, un grupo humano, el mantenimiento, o esto no se hace en 2 días, sí. Ha estado meses, ¿no? Meses. Y el apoyo de la comunidad también, ¿no? De la zona, ¿eh? Sí. Claro. Pero al principio el presupuesto para traslado, mantenimiento. Claro. Sí. Y también las dataciones. Sí. Ya son $500, es un disparate. Ahora lo que decía Prigioni, hoy que estaba hablando de la ley que habían leyes sobre los cerritos y eso, el decreto. Y en Rocha no la podemos tener, no hay manera. Otra vez estuvimos con el director de patrimonio hablando de eso mismo, a ver si había la posibilidad de poder cercar esos cerros, digo, para una, o sea, a ver, ¿cómo manejamos de repente el paso de un tractor cerca o un landing cerca de lo que sería el pie del cerro? No solo tener ley y decreto, es que exista control. Control y que además se lleva a cabo el control. Porque de repente existe todo, pero sí, queda por nada. Un punto importante es conocerlos, o sea, como comunidad, ¿no? Conocerlos, apropiarse de la información que pueden dar, la información que ya tenemos, de la información que nos pueden dar y bueno, intentar salvaguardarlos y bueno, cuando haya dinero también intentar participar de las excavaciones. En el caso del cerrito en Los Talitas, empezamos las excavaciones en 2020 y continuaron hasta el 2021, ahí en la pandemia ya en realidad las excavaciones se hicieron en marzo y los últimos en volver del campo no entendían nada de lo que estaba pasando cuando volvieron, estaban todos cerrados. Pero
en esos casos, los propios vecinos también tuvieron la oportunidad de ir a excavar, de ver cómo era el trabajo, el que quería se quedaba, otros aburrían, preferían otro tipo de tareas, que pueden ser la prospección, por ejemplo, ¿no? Recorrer el territorio, ver, ir tomando puntos, o sea, pero cuando se construye, a lo que ves, cuando se construye en conjunto, tienen muchísimo más valor a nivel local en cuanto también a su conservación, a su protección, a su difusión. Una cosa con respecto a eso, con lo que él decía en Rocha, hace no mucho ocurrió que es un productor muy conocido, hizo un canal y destruyó un cerrito donde está en una de las excavaciones más antiguas, y sin embargo ese es uno de los más conocidos. Y ese mismo productor es el director del programa, o el encargado del programa familiar a través de la Laguna Melín, ¿no? O sea, por más que sean conocidos, puedan existir decretos, hay un tema de... No, y por suerte que tu vecino o varios vecinos estuvieran atentos y pudieran contactarse con un arqueólogo para hacer la denuncia también, ¿no? Y llevar en conjunto la denuncia, porque si no sigue de largo y no nos enteramos. Sí. Una pregunta, ¿qué metodología usan ustedes para ir descubriendo? ¿Usan algún programa o algo? ¿Para la excavación? No, para ir viendo para tener un programa de dónde se va a excavar y todo eso, algún geodesic o algo así. Eso sería fundamental, ¿no? Para ver en qué cerrito excavar o en qué región. Para hacer el estudio región, región de lo que hay una cantidad de cerros. Ah, sí. Hay un programa que se llama GeoBasic que se puede ver perfectamente bien, donde elimina el parte de la vegetación y queda todo lo que hubo movimiento, que por cualquier motivo, o sea, por nación o por lo que sea, aparece por muchos años, ¿no? Y si estamos hablando de cerros de 4.000 años, te das cuenta todo el tiempo que pasó y todas las distintas civilizaciones, ¿no? O sea, migraciones de personas que estuvieron por ahí, que cada migración, ¿no? Con su cultura, con su cantidad de cosas, va dejando rastro. Sí, no tenemos todavía un Y el método de excavación, que igual es. Para prospectar, nosotros lo primero que hacemos es trabajar en laboratorio para ver dónde están. Antes de ir a campo, primero hacemos todo un trabajo de oficina, digamos, que es el que tiene que ver con ver, por ejemplo, ahora tenemos acceso a Google libre, entonces ¿no? Vamos marcando, ya tenemos una base de datos elaborada para la región Línea Muerta y para otros puntos para tocar en voz de dónde están los cerritos que conocemos. Y a eso le vamos agregando, no sé si recuerdan los puntitos rojos y los puntitos azules, ¿no? Esos que ya estaban conocidos y esos que nosotros vamos viendo primero en laboratorio y que después vamos a campo con esas ubicaciones, vamos con el GPS, intentamos localizarlo y confirmar que se trata de esos cerritos. Claro, y después para decidir dónde excavar, eso depende de muchos factores, algunos de ellos no tan arqueológicos. Porque, ¿cómo? No lo escuché. ¿Dónde nos dejan? Sí, pero imagínense caminando 15 kilómetros. Es imposible. En algunos casos se puede acampar cerca, pero eso también depende mucho del clima. Entonces, a veces conseguir de vecinos que te dejan un galpón, por ejemplo, entonces vas a dejar todos los equipos guardados ahí, que son equipos caros, ¿no? que tiene la universidad, que tenemos que cuidar también. Entonces, con los equipos vamos todos los días, con la estación total, la valijita que pesa 25 kilos, todos los días vamos. Entonces, cuanto más cerca quede, ¿no? El conjunto, y bueno, por supuesto tiene que ver, ese es un criterio logístico, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos para sustentarnos esos días? Y bueno, y también considerando, eso es lo que nos permite poder excavar. Y bueno, después vemos también, en función de los materiales, por ahí, tiene algún sector, hubo algún tatú hizo un agujero y levantó material, y ahí sabemos que hay cerámica, que hay lítico, que podemos encontrar hasta restos humanos. Si eso tiene que ver con lo que estamos estudiando, con lo que queremos saber, pues seguramente excavaremos ahí en una zona que parezca menos alterada. Si lo que queremos saber es qué pasa con, no sé, qué pasa con los termiteros, ¿no? Con esa tierra quemada, cómo se presenta, demás, seguramente buscaremos otro cerrito que tenga otras características. Lo vamos definiendo también en función de las preguntas de investigación. Preguntas de investigación y logística. Sí. En los últimos tiempos apareció una teoría ahí
que dice que serían hornos comunitarios. ¿Podría decir? Sí, el profesor Roberto Braco plantea la teoría de los hornos de pozo. ¿Qué opinan de eso? Es una hipótesis. Creo que es interesante seguir planteando hipótesis y en todo caso cuando vamos a campo intentar observar si eso se desarrolla. Yo tuve oportunidad de participar en la excavación en marzo en el Taín, es bastante cerca, ¿no? Es cerca de Santa Victoria. Y no observamos, también teníamos eso en mente, ¿no? ¿Cómo se presentaría un horno de pozo? ¿Qué materiales tendrían que estar quemados? ¿Cuánto? ¿Cuánta tierra quemada? No lo observamos, pero capaz que en otros lo que sucede con la hipótesis es que también surge de testeos de perforaciones que no implican excavaciones. Entonces no sabemos en realidad esas perforaciones que se sacaron, que evidentemente la estructura fue construida, no sabemos con qué material arqueológico está asociado, porque no lo pudimos abrir, no pudimos excavarlo. Entonces también lo manejamos como una hipótesis. Perdón, la generalidad de todos esos cerros que se ubican en zonas inundables justamente era para elevar un terreno para poder vivir ahí arriba, ¿no? Esa es la que más convence, además de pensarlos también como lugares de memoria para los grupos. Claro. ¿No? Como lugares donde yo me identifico con mis ancestros, me identifico también con las personas. También tiene que haber, ¿no? Por eso decía de un estudio a través del programa como el GeoBesic, que le va a dar las depresiones, porque en algún lugar sacaban la tierra para ponerla ahí arriba. Porque sacaban la tierra de un lugar, creaban una laguna, como dices tú, o creaban una barge, como se dice en Rocha, para hacer el montículo, ¿no? Sí. Y eso es muy anterior a lo que el concepto que tenemos nosotros que nosotros estamos manejando siempre con 200 años, ¿no? Tú decías hoy de la venida de los españoles, te das cuenta que cuando vinieron los españoles ya había ciertas poblaciones originarias, ¿no? Que no eran originarias, que habían venido, que estaban viviendo, que ya habían desplazado a otros anteriores, ¿no? Sí, y ese movimiento humano que tenemos claro, siempre, o sea, incluso hoy lo tenemos con la guerra, los conflictos, es como por eso también es difícil, si no imposible, al menos con lo que conocemos hoy, conocer los nombres, incluso cuántos grupos y los nombres de los grupos que habitaron, y ya es en realidad para todo el territorio de Uruguay. Que habitaron el territorio de Uruguay. Las tribus que dejaban en Uruguay, los nombres que tenían, se los daban los españoles, ¿no? O sea, no eran tribus originarias. También, sin embargo, es importante. Y vinculaban a charrúa con el guaraní, pero eran de razas distintas, ¿no? Es importante aclarar el igual guaraní en ese era sentido. bajito y el charrúa venía unos 70. Y los rasgos característicos del charrúa no tenían nada que ver con el guaraní. Sí, es importante pensar, por ejemplo, para el territorio, y esta también es una reivindicación. Si bien no podemos poner nombres a quienes vivieron antes de esos que lo registraron, que no sabemos si registraron bien o no o qué, en muchos casos, sí sabemos, por ejemplo, a través de técnicas como el ADN, también técnicas muy precisas, moleculares. Lo que pasa es que no se encuentran muchos restos humanos. Pero sí es evidencia y hay un motivo por qué no se encuentran los restos humanos. Porque esta región acá, culturalmente, no enterraba a sus muertos. Entonces envolvía el cuero de los animales, lo metían abajo la cinacina o los perforonillos para que los animales no comieran, algo que quedara. Es muy relativo, ¿saben que tenemos? No, te comento esto, mirá. Porque el tema es que todo esto se puede saber a través de crónicas. Las crónicas de alguien que vivió en ese momento, que estuvo en ese momento, que pudo sacar el. Cuando viene Solís a la zona de Nueva Palmira, por ahí, es donde baja, justo andaban los charrúas, que andaban buscando, porque ellos en el mes de febrero, por ahí, ellos salían a buscar otros grupos porque se comían, porque eran a través de un ritual que hacían ellos una vez al año en el equinoccio, que ellos no sabían, no manejaban el equinoccio, pero era una cultura. Ya no vamos, ahí ya no, pensemos en la materialidad, porque ahí ya nos estamos yendo a las crónicas. Entonces, también las crónicas tienen muchos ecos.
que tienen que ver con quién lo escribe. Pensemos que en la esa época que lo se estoy escribían. documentando la escribió Francisco del Puerto, que fue un gourmet que vino que vivió 10 años acá con los charrúas y el... Claro, pero es un no del español. Tenemos generalizada la visión colonialista. Siempre Claro. la visión que cuenta de otro lado como son ahora. Yo quería decir algo al respecto, porque hoy decía el compañero, ¿dónde se fueron esa gente? ¿No? Y hay un estudio, como vos mencionaste, un estudio genético de Mónica Sanz, que relaciona, por ejemplo, el enterramiento de hace 300 años con personas de la actualidad de Uruguay. O sea que esa gente está también acá. O sea, son nuestros ancestros. ¿No? Sí. O sea, son sitios sagrados, además del sitio patrimonio. Por Me otro lado, parece súper interesante todo este intercambio, porque de verdad es un tema que nos interesa. Entonces, es importante también promoverlo y ver las distintas miradas que tenemos y cómo podemos llegar a conocer más. Entonces, en cuanto a las crónicas, que era un poco lo que planteabas tú, muchas veces tienen secos y demás. Claro que ya no nos hablan de las personas que vivieron hace 2000 años. Nos hablan de lo que observaron las personas que llegaron hace 500, hace 400, con sus propias estructuras mentales. Entonces ellos van a hablar de, por ejemplo, como Marimón, los cerros donde los indios hacen sus brujerías, ¿no? El cerro Cebuá. Entonces, ¿tiene un sesgo desde la mirada de un cura jesuita? Claro que sí. O van a decir que eran 5.000 los hombres de lucha, una barbaridad. Sí, porque también necesitamos reforzar que nosotros también somos muy valientes. En Europa tenían que justificar que habían guapeado acá. Entonces también es bien interesante lo que sucede con las crónicas. Y es bien interesante también pensar en las limitaciones que tienen para traspolar, para llevar las crónicas a previo periodo de contacto. Porque se dieron muchos cambios que están, muchos de ellos ni siquiera los podemos imaginar nosotros hoy, de ese contacto, a veces directo, ¿no? Del encuentro entre personas de distintos orígenes, con distintas historias, con distintas formas, mentalidades y todo lo demás, y del encuentro también indirecto, que tiene que ver, por ejemplo, con los agentes patógenos que generan enfermedades, y por ahí yo nunca tuve un contacto, yo indígena nunca tuve un contacto con un europeo, pero sí me contagié de viruela, ¿no? Entonces, también son elementos para pensar que sin duda generan interés. Visto desde la materialidad, que sobre todo nosotros desde la arqueología también utilizamos las crónicas y demás, pero intentamos focalizar el punto nuestro de partida en la materialidad. Entonces, lo que nos queda en el paisaje, los rasgos que nos quedan son estos hábitos, son los restos que encontramos en ellos y es lo que podemos investigar a partir de ellos. Podemos investigar cómo vivían, cuál era su dieta e incluso podemos saber eso, si hoy tenemos descendientes directos, capaz que no podemos saber los nombres de los grupos, porque conocimos, por ejemplo, los nombres que fueron asignados o con los que se identificaron en un momento esas personas, esos grupos en un momento de su historia, de su pasado, ¿no? Y con los que nos conocemos hoy. Sin embargo, vemos esas continuidades. Vemos que hay una línea que, no sé, 1 millón de uruguayos potencialmente tienen que son descendientes de pueblos originarios. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir, de pueblos originarios se me refiero a muchos grupos. Hoy no sabemos, a ciencia cierta, no sabemos los nombres de esos grupos. Y no conocemos la movilidad incluso que pudo haber en el pasado. La movilidad que pudo haber entre grupos de esta región con grupos del oeste de Uruguay, por ejemplo, o con grupos de territorios del litoral de Brasil o hacia el interior, que eso también genera, sobre todo, el intercambio, por supuesto, directo, pero también si genera descendencia, eso también puede generar elementos que a nosotros nos brinden información sobre las relaciones entre los grupos y las personas. Pero tenemos que ir hilando fino. Realmente es poco lo que sabemos. En Rocho son unos 8 cerritos aproximadamente que han sido excavados. Acá son más, pero no tenemos dataciones. Las excavaciones se hicieron en la década del 70. Después se retomaron muy concretamente y muy puntual y se obtuvieron poquitos datos en la década del 90.
Después en Tacuarembó se investigó también un poco más, en Brasil se está investigando, ahora les cuento más o menos en qué anda la cosa ahí. Pero realmente es un puzzle, tenemos algunas piecitas, es eso, ¿no? Entonces, bueno. Pero la excavación que se hicieron en Rocha, allí, entrando por 18 de julio, por el costado, allí, en una oportunidad yo en la escuela de 18 de julio estaba todo lo que estaban sacando. Sí. O sea que no hay un interés tampoco, porque eso no se puede preservar en ese lugar. Habría que la universidad, ¿no? Es la que tendría que buscar recursos para eso y recursos para justamente para hacer todo este estudio, que según lo que te estoy escuchando a ti, no hay recursos. No hay. Hay algunos casos. O sea, hay convocatorias que son las convocatorias de fondos públicos, por ejemplo. Bueno, pero tendría que haber, pues si hay un interés para preservar esa cultura y ese interés de investigar sobre todo eso, porque todos los días se están destruyendo. En Rocha se ha destruido, no sé, el 80% se ha destruido todo por el tema de la agricultura. Han borrado todo. Son ese interés, son las posibilidades de financiación que tiene el Estado, son las posibilidades pero si no hay un interés, si no hay algo que es difícil. Yo te digo, porque mirá, yo estuve trabajando en Perú, en Cusco, y ahí el Ministerio de Cultura, y ahí hay un gran interés, y hay un gran... Pero no veo esto acá. Te digo que yo he intentado, cuando estuve haciendo la pasantía, tuve que irme a Perú a hacer una pasantía de arqueología, porque acá fuiste. ¿Entendés? En primer lugar, me preguntaron, me contestó si podía ir a algún lado, no ir a ningún lado. Después conversamos, ¿te parece sobre eso? Está perfecto. Así como terminamos de hablar de los hábitos. Sí, ya no van a saber. Así como porque nos quedamos después de la charla de contar esa experiencia que tomamos alguna solución. Ya que estamos hablando de los cerritos, en la arqueología no te sabes que nada escapa de nada. Todo tiene que estar todo relacionado. Eso sí. Quería ir después salir del área del territorio de Uruguay. Nosotros tenemos distintas, para pensar los cerritos y de realidad para pensar la investigación tenemos distintas tradiciones que muchas veces están impuestas por nuestras propias historias nacionales, por las posibilidades de financiamiento de las que hablábamos, por la propia educación patrimonial que tengamos y cómo valoramos las regiones, cómo valoramos nuestro patrimonio y demás. Entonces, lo que hemos visto hasta hace poco es que las investigaciones sobre cerritos tuvieron trayectorias distintas. En un momento, ¿no? Brasil y Uruguay se juntaron ahí en la década del 70 con encuentros puntuales, digamos, pero luego no se prosperó en eso. Y es más, en la década del 80 también para generar un campo acá de trabajo, de trabajo concreto, de investigación concreta, se tomaron otros marcos teóricos distintos a los que se venían desarrollando en Brasil para cerritos. Entonces los investigadores de acá dijeron, bueno, nosotros investigamos distinto. Nuestros resultados, nosotros buscamos otras cosas. Lo que conocemos hasta ahora y que nos proporciona la investigación y los marcos teóricos de Brasil no son suficientes para nosotros ahora para conocer lo que está sucediendo, por ejemplo, con los cerritos de Rocha. Entonces, esas tradiciones se separaron y ahora en estos últimos años, me refiero a los últimos 5 años, se están volviendo a juntar, ¿no? Entonces se están dando cada vez más intercambios, incluso más producción, más publicaciones conjuntas entre investigadores, resultados no de investigación. Carla, ahí quería hacer una pregunta ahí justo de eso. Entre investigadores uruguayos e investigadores brasileños. Es más, a este punto trabajamos, también estamos empezando a cooperar en distintos proyectos, de allá y de acá. Solo un segundito. Entonces, les quería mostrar de los cerritos de Brasil, de lo que se está investigando ahora. Claro que tenemos otras regiones, Yaguaró. Acá en realidad tienen denominados las distintas localizaciones de conjuntos de cerritos. Han sido identificadas unas 15 en total entre Uruguay y Brasil, que son áreas donde esta manifestación se presenta en forma densa, donde se encuentran conjuntos, donde se encuentran cientos de cerritos, ¿no? Y en el caso de Brasil, no sé si da para hablar, que están destacados acá precisamente los que van numerados del 1 al 5, ¿sí? Que son los que están más en el litoral, que son los que se han venido estudiando más últimamente, sobre todo históricamente el 1, la región 1, la 4 y la 5, y más recientemente
la región 3 y un retorno a la región 1. ¿A qué corresponden? La región 1 corresponde al área de Santa Victoria de Palmar, donde en la década del 70 se trabajó, allí se identificaron muchas similitudes con el registro de 33, por ejemplo, con lo que recuperó, con los materiales que recuperó Oscar Prieto. Y, como les mencionaba, ahora se está empezando a investigar en la reserva de Taín también, dentro de esa región de Santa Victoria del Palmar. Luego, en el punto 3, que correspondía al área de Pelotas, hay distintos sitios que empezaron a ser investigados, sobre todo a partir del año 2012, aproximadamente, 2010, 2012, y que están dando resultados muy interesantes, y es que con eso también con los que estamos dialogando. Y después hay muchas áreas que son para retomar. Ay, perdón. Acá el ejemplo de por qué fue icónica Santa Victoria de Palmar también, porque nos dio las primeras dataciones arqueológicas, fueron las primeras referencias que se hicieron en la década del 70 a estas estructuras, a estos sitios. En Santa Victoria y en Río Grande, en la región de Río Grande, muy próximo a la ciudad de Río Grande, en esas regiones fueron datados los hábitos y nos permitieron conocer los primeros indicios de su antigüedad. Desde hace 20 años aproximadamente sabemos que son mucho más antiguos acá, pero en ese momento no lo sabíamos. Y también otra cuestión importante, que fue la que fue muy criticada por los investigadores de acá, fue definir los conjuntos arqueológicos a partir solamente o principalmente por la cerámica, y definir a partir de la cerámica lo que podrían ser culturas y demás. Eso fue lo que criticaron en la primera instancia los investigadores acá. Entonces hacían trabajos realmente muy intensos en Santa Victoria por el equipo liderado por el padre Schmidt, que implicaban intervenciones, implicaban registros, son bien lindos los documentos que han generado y lo meticuloso con las técnicas de la época, ¿no? Hoy podemos decir y criticar y proponer un montón de cosas, pero con las técnicas de la época y con el marco teórico también de la época consiguieron recuperar muchísima información con campañas de 15 días, ¿no? de un trabajo muy intenso en campo. Y como les mencionaba, todo lo movido, las distintas áreas que está desarrollando ahora también el laboratorio ALDEPAC, que es el laboratorio de enseñanza en antropología y arqueología de la Universidad Federal de Pelotas, que es con quienes estamos en diálogo, es uno de los equipos de investigación con los que venimos trabajando últimamente, tanto participando en proyectos de ellos, como ellos participando en proyectos nuestros. Entonces lo que se está generando también es que van estudiantes de acá a trabajar excavaciones allá, a conocer el laboratorio, a estudiar, y vienen estudiantes de acá a participar de excavaciones y demás, ¿no? Y se generan esos flujos de intercambio, después la gente va a estudiar un lado, va a estudiar el otro, y termina trabajando juntos, ¿no? Y ellos tienen parte de los mismos problemas, más allá que tienen una legislación muy densa en patrimonio, no sé si da para ver, que acá hay un cerdito y le pusieron una porra. Entonces, en uno de los sitios que están excavados. Entonces comparten muchas problemáticas, insisto, que tienen una ley de patrimonio mucho más fuerte que la nuestra, comparten varios de los problemas que llevamos nosotros también. Y esta es simplemente una imagen del complejo Barra de la Boa, donde se observa, ¿no? Lo que hablábamos del monte hoy, ellos también lo tienen, ¿no? Conjuntos de cerritos asociados a los bañados y con monte encima, ¿no? Los montecitos son cerritos. También lo que se observó en estos sitios es que encontramos el registro más antiguo de perros datado en la región. ¿No? Es el registro que tienen de perros para Brasil, está ahí bien al sur, en el extremo sur, y es el más antiguo que conocemos de los datados, porque los nuestros en Pelotas fueron datados en un entorno de 1700 años de antigüedad, y los nuestros son un poco más jóvenes, ¿no? En un entorno de 1500, 1300. ¿Sí? Y otra cosa interesante
es pensar también, y acá volvemos, ¿no?, la arqueología, las crónicas, la materialidad. Ellos tienen muy presente en el registro arqueológico la presencia de peces, ¿no? Los sitios están en la laguna de los Patos, tienen en el registro un 85%, 90% del registro de fauna es de peces, sobre todo de corvina negra, ¿sí? Corvina negra, bagre marino, lo que está más representado. Y bueno, y ellos están explorando también otra cuestión bien interesante, que es la relación con el agua, ¿no? En área de bañados, ellos tienen la laguna ahí, tenemos botes, tenemos barcos, tenemos referencias históricas para esta región, aún no. Sin embargo, si pensamos en la movilidad e integramos distintos parámetros, eso que hablábamos de los sistemas de información geográfica, ¿no?, y ubicamos los sitios que están en puntitos negros, observamos que para llegar de un punto al otro en el área terrestre, ¿no?, para llegar por tierra en estas zonas de bañado, nos insume un esfuerzo mayor, ¿no?, en búsqueda de caminos alternativos que si lo hacemos por bote. E incluso por bote, estos estudios proponen que habrían también, a partir de estas hipótesis que se van generando, a partir de los sitios conocidos, de estas nuevas tecnologías y de nuevas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los centros críticos? ¿No? Ellos proponen que los centros críticos, centros de control territorial, hablan ellos incluso también, estarían precisamente en la desembocadura del San Gonzalo, por ejemplo. Ese sería un lugar clave de control territorial. Entonces están pensando los paisajes desde el agua, no solo desde la tierra. Es que fascinante también para generar nuevas preguntas, nuevas miradas, ¿no? En un área, insisto, aún encontramos botes, las crónicas para esta región no mencionan nada de navegación, sí para el río Uruguay. Y acá simplemente una muestra de cómo hoy en la laguna de los Patos, con medio metro, 1 metro de profundidad, mucho menos cuando se inunda, o cómo transitan con bote y los palos, empujados. Así que, bueno, es una posibilidad. Precisamente este es el investigador responsable que hizo la práctica de subirse al bote y ver si eso puede llegar a funcionar, ¿no? Carla, ¿hay piezas de redes encontradas? Sí, ahí sí. Y acá estuvimos viendo con Marcel y con el señor Rubén también que algunas piezas pueden ser piezas de red. En el Museo de Vergara parece haber piezas de red y hay unos huesos muy interesantes que después conversamos, que son de especies que hoy no se encuentran en el área, pero que Prieto recuperó el sitio, las corvinas, ¿no?, que recuperó en sus excavaciones cerca de la laguna Merín, de especies que hoy no están. Entonces, ¿no?, esta mirada de la arqueología para contribuir también al conocimiento del manejo de las especies en el pasado y ver cómo contribuir también en el no ingresa por el barraje. Sí. Pero sabes que en el registro de peces que tenemos para San Miguel, ¿no?, lo que fuimos analizando también, porque es un trabajo a veces denso de hacer, de analizar estos tan chiquitos y demás, no vemos, solo vemos... Capaz que hasta ahí no llega. Puede ser. Pero bueno, es información, es nueva información, son nuevos abordajes, y vemos que también qué preguntas nuevas generamos. Bueno, ¿para qué fueron construidos? Acá volvemos a las ilustraciones, ¿no?, del libro que les mencionaba, del libro Zorritos de Indios, de Camila Gianotti, ¿no? ¿Para qué servían? Para muchas cuestiones, ¿no? Pueden ser para construir casas encima, para vivir encima, para realizar actividades cotidianas, como huerto, precisamente por la fertilidad de su tierra, y para enterrar también a los difuntos. Además de poder ser marcadores territoriales y un montón de cuestiones más, ¿no?
al inicio de que fueran espacios habitados, ¿no? Lo que les decía, las estacas, los edificios de estaca, ¿no? Que nos permiten pensar en la elaboración de tornos con cuero, de chozas, para construir viviendas, ¿no? Para cultivar también, como les decía, tanto en las investigaciones que se hicieron en Los Ajos, en la Sierra de Los Ajos, en distintos sitios de la Sierra de San Miguel y en Tacuarembó también, lo que dan es la presencia de estos fitolitos, ahora vamos a ellos, que indicarían cultivo, que indicarían domesticación de plantas. Todavía no está claro con qué intensidad esa domesticación, con qué intensidad esa práctica de cultivo y en qué momento. ¿Se conocen las especies? Sí. ¿No? Cultivo de plantas, el maíz, y acá tenemos los fitolitos. Claro, pero digo, no solo especies, variedades, las variedades también no. No, por el momento las especies. ¿No? Lo que les hablaba de la trilogía, ¿no? Cada una tiene, el maíz tiene una imagen característica, ¿no? Que es distinta la del maíz silvestre que la del maíz cultivado. Y eso es lo importante, o sea, identificar cuál es el cultivado. ¿No? 20 micras, es microscópico, solo con microscopio se puede analizar. Otros recursos silvestres, bueno, el butiá, que están conocidos, que lo conocemos por las excavaciones, por las semillas, eso sí, a ojo desnudo lo vemos allí. Las achiras, ¿sí? También los fitolitos de achiras, y lo que podría ser arroz silvestre, ¿no? Que fue identificado por otras regiones famosas. Después, animales silvestres, tenemos registro de aperiá, de nutria, hay también ciervos de los pantanos, de las pampas también, y huevos de ñandú, con muy baja presencia de hueso y muy baja presencia de cartucho. Después, la pesca. Tenemos un predominio en los sitios que fueron analizados de tararira, de bagre, de anguila, mucha anguila, y eso nos sorprendió bastante. Y después nos fuimos enterando también de que incluso hoy la anguila, además de usarse como carnada, es a muchos paladares les gusta, y que el cuero se puede trabajar. Y hoy hay gente que trabaja el cuero de anguila, ¿sí? Trabajo artesanal. Es de Montevideo, es una profesora que trabaja en la UPU Villa García y que vive en Solimar y hace trabajo artesanal con cuero de anguila. La tecnología, esto que estuvimos conversando, ¿no? Y que vemos también en los museos de la región. Material lítico asociado a puntas de proyectil y para otros usos también, raspadores, en fin, vasijas de cerámica, anzuelos, muy pocas referencias. Hay una referencia para puntas de San Luis, que es esa que está ahí, ¿no? para el área de Paso Barrancas en puntas de San Luis. El sitio que veíamos ese perfil con todas las dataciones cuando me fueron enterados. Y ahora hay otra para la Virgo, que Pepino recuperó, el profesor López Más recuperó un anzuelo en el cerrito más alto que conocemos hasta ahora. Pero es poco lo que conocemos si miramos, ¿no? la pesca o la tecnología de pesca, en este caso como directamente anzuelos, arpones. Podemos pensar que también pudieron haber sido utilizados otros instrumentos en madera, por ejemplo, o las propias puntas confeccionadas en piedra. Multipropósito, no solo para la caza de mamíferos, sino también para la pesca. Bueno, instrumentos en hueso, morteros. Y también pensar los cerritos como cementerios, ¿no? En realidad, las primeras excavaciones que se desarrollaron a mediados de los 80 por los arqueólogos que retomaron este tema acá en Uruguay, lo que empiezan a encontrar son esqueletos humanos, muchos esqueletos humanos, en esos cerritos en San Miguel, en el área de San Miguel. Y en realidad llegan a proponer que sí, que hay una como hipótesis, ¿no? Que hay incluso una separación entre lo sagrado y lo profano.
¿no? Entre esos espacios sagrados del cementerio y eso profano de la vida diaria que todavía no se podía encontrar. Conocemos a nivel etnográfico que muchos grupos, incluyendo los grupos de origen guaraní, entierran a los difuntos en sus propias casas. Bien, entonces las prácticas mortuorias capaz que eran muy sesgadas en ese momento, pero se encontró mucha diversidad de prácticas asociadas a los entierros humanos. Tanto en posición primaria, o sea, la persona fue enterrada allí y el cuerpo y el esqueleto fue recuperado tal cual fue enterrada, ¿no? Posición primaria, como en posición secundaria, o sea, esos huesos, esa persona fue enterrada en algún lugar, que no sabemos si fue ese u otro, al tiempo, cuando perdió parte del tejido blando, tal vez pudo haber sido descarnado, habría que también ver, eso requiere análisis específico, y trasladada, puesta en alguna cesta, puesta en algún cuero, y colocada allí, enterrada en el cerrillo. Claro que el cuero y las cestas no se conservan, ¿no? Entonces muchas veces lo que se observan son huesos como amontonados. Y muchas veces se observan también fragmentos de huesos, o huesos enteros, o conjuntos de algunos huesos aislados, ¿no? Sueltos en un cerrillo, que nos habla de distintas relaciones también de los ancestros, ¿no? Incluso puede hablarnos de esas relaciones con los ancestros, pero también de marcas de territorio. Este territorio es de nuestra comunidad, nuestra familia, están nuestros ancestros en distintos puntos, ¿no? Tenemos muchas hipótesis y tenemos mucha diversidad también. Y bueno, los perros, ¿no? Y también estas cosas fantásticas que tiene la tecnología que permite pensar también en cómo poner los rostros de las personas, ¿no? Entonces, hace unos 3-4 años, un investigador, Cícero Morales, un investigador brasileño que trabaja con reconstrucción, tomó en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino Indígena, tomó como modelo un cráneo humano recuperado en un cerrillo y aplicando distintos test de lo conocido para las poblaciones americanas, fue creando y modelando lo que podría haber sido el rostro de esta mujer, ¿no? Maravilloso. También a partir de nuestro conocimiento sobre el color de pelo, sobre los ojos. Y, un poco también para ir cerrando, ¿qué es lo que nos dicen las nuevas investigaciones? Nos hablan también, son nuevas hipótesis, que nos hablan de que, además de observar qué es lo que pasa en la Tierra, qué es lo que pasa en el agua, también estos grupos pudieron haber observado, seguramente lo hicieron, ¿no? Pero pudieron haber asociado sus montículos, los montículos que construían, los montículos con los que se identificaban, con lo que observaban en el cielo. Entonces, se estudiaron a modo de ejemplo, de forma exploratoria, algunos puntos de cerritos, también en la región de India Muerta, con el objetivo de conocer hacia dónde están orientados. Y eso da una serie de patrones. Esos patrones se llevan también a lo que conocemos sobre dataciones, o sea, la relación Tierra-Cielo y la posición de los astros no siempre fue igual. Entonces, están disponibles formas de acceder a cuál era la ubicación en determinado año, en determinado momento del año de los astros. Entonces, a partir de esta hipótesis, una de las ideas que se maneja es precisamente que esa relación se pudo haber establecido, por ejemplo, en un animal típico de la región, que es el ñandú. Que esa relación se ha observado en otros grupos, en grupos actuales indígenas que habitan en Argentina, por ejemplo, en los mocovíes, y esa relación, ¿no? de contacto también y la construcción de leyendas en torno a este animal, que también está asociado al cielo, ¿no? Y la observación de este animal, por ejemplo, en la Vía Láctea. Entonces, son aproximaciones, es lo que se está explorando también
en este momento, muchos de ellos son hipótesis, para seguir pensando, para seguir preguntándonos. Bueno, muchas gracias.